En este video vamos a mirar entonces algo importante que hemos de conocer pues para poder utilizar la plataforma de Java. En este caso entonces es lo que denominamos la API, que en este caso pues es la Application Programming Interface. Básicamente entonces es la interfaz de programación de aplicaciones. ¿Ok? ¿Qué es la API? Bueno, simplemente entonces son unos mecanismos, unas estrategias, es una documentación que nos ofrecen los creadores de Java para que los programadores pues puedan crear las aplicaciones. Esto tiene que ver pues con el uso de los paquetes, las clases y los métodos que tiene pues el lenguaje. ¿Para qué sirve entonces la API? Bueno, como les decía, para conocer qué paquetes tiene Java, qué clases, qué métodos y cómo usar entonces cada uno de esas estrategias, pues esos mecanismos que nos ofrecen. ¿Dónde consultar entonces la API de Java? ¿Dónde consultar pues como esa documentación oficial y algunos ejemplos? En este caso, pues para la última versión que estamos utilizando, que es la versión 17, a la hora pues de grabar este video, la podemos consultar entonces de este enlace, ¿ok? Podemos darle clic y bueno, aquí nos abre entonces la documentación, o si en este caso podemos hacer entonces también el ejercicio de que venimos a una nueva ventana del navegador y simplemente entonces escribimos aquí APIs Java y la versión que tengamos actualmente. ¿Ok? Entonces, si tenemos la 17, o si más adelante sale la 18 y así sucesivamente, te voy a decir aquí APIs Java 17. Quitémosle esta de entonces, API Java 17. Entonces, no sale aquí la mismo enlace que le estoy suministrando yo pues allá en la diapositiva. Entonces, entramos, mire, llegamos pues al mismo punto. Ok, voy a cerrar esta ventana. Y entonces aquí aparece la documentación oficial. Ok, en este caso entonces vamos a meternos por la opción que dice index o índice. Bien, vamos al índice y entonces aquí vamos a darle que nos liste todas las clases y las interfaces que tiene entonces el lenguaje. Vamos a darle clic aquí y entonces aquí sale en orden alfabético pues por el nombre de la clase, todas las clases que tiene entonces la plataforma en este caso. Si ustedes ven aquí pues son una gran cantidad de clases pues las que nos ofrecen aquí pues dentro de las APIs para utilizar pues el lenguaje. En este caso vamos a hacer entonces un ejemplo de la utilización, por ejemplo, de las funciones matemáticas que tiene Java. Entonces vamos aquí, la clase se llama Math. Entonces, obviamente, pues aquí está listado en orden alfabético, como les decía anteriormente. Bueno, I, J, K, L, M, por aquí aparecer M, por aquí apareció la M, y entonces vamos aquí a la clase Math. También, si quieren, la pueden buscar por acá. Si ya conocemos, pues, cómo se llama la clase, entonces básicamente le dicen, bueno, búsqueme la clase Math. Entonces también vamos directamente a la página que me dice, bueno, cuál es la documentación oficial entonces de esa clase. Bueno, cualquiera de los dos enlaces, por aquí o por acá. Y vamos a meter entonces por acá. Entonces aquí, primero que todo, pues sale una breve descripción de para qué sirve la clase. Bien. Después entonces salen aquí algunos de los campos que tiene declarado la clase, en este caso pues como las constantes. Siempre que veamos una variable que está declarada siempre en mayúsculas, eso es porque es una constante numérica. ¿Bien? Entonces aquí tenemos las constantes de E y la constante de pi, por ejemplo. ¿Cómo utilizamos entonces esas constantes? Entonces vamos a declarar aquí rápidamente un nuevo proyecto. Si ustedes ven aquí, vamos, ya se nos comienzan a ver pues, los proyectos que hemos hecho hasta el momento. Vamos a crear otro proyecto por acá y vamos a decirle, bueno, Java with and Java Application. Siguiente, y coloquémosle entonces aquí APIs. Voy a colocarle así en mayúscula. APIs-Java. Bien, un ejemplo de las APIs. Finish. Esperamos a que cree el proyecto. Listo, ya se creó el proyecto. Y entonces vamos por acá. Pero vamos a hacerlo aquí todo en el main. Ahorrar este comentario, no lo necesito. Entonces, por ejemplo, si quisiera utilizar la constante pi, simplemente entonces lo haría de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a imprimir lo que tenga la variable o esa constante pi. Entonces digo aquí so y entonces le digo acá mat.pi, así como aparece, ¿bien? En mayúscula. ¿Listo? Entonces probemos aquí a ver qué nos dice
cuánto vale entonces la constante pi. Obviamente eso es un valor numérico, entonces lo podemos asignar a una variable de tipo doble para poderlo utilizar pues en operaciones matemáticas o la utilizamos directamente. Es lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir, bueno, doble, tengo aquí una variable llamada pi y le asigno lo mismo. Entonces, voy a asignarle lo que tenga la constante numérica de la clase matemática. Y aquí otra vez imprimo la variable pi, entonces me va a salir pues lo mismo. Bien, después entonces de la declaración de los campos, las constantes, entonces va la declaración o un listadito de los métodos que tiene entonces la clase matemática. Por ejemplo, vamos a calcular el valor absoluto de un valor de tipo doble. Entonces hay métodos para calcular el valor absoluto para variables de tipo doble, float, enteras y long, por ejemplo. Bien. Entonces, bien, aparece el mismo nombre, pero mire que aquí entonces nos dice, bueno, qué tipo de dato es el que recibe y el que está retornando. ¿Ok? Aquí también hay una breve descripción de para qué sirve pues el método. Entonces, por ejemplo, quiero calcular el valor absoluto de un valor de tipo doble. Pongamos acá, voy a declarar aquí una variable, llamémosla entonces valor y le asigno, por ejemplo, menos 2.56. Y quiero saber cuál es el valor absoluto de ese valor. Entonces, pongámosle aquí valor a veces, por ejemplo, y le asigno que de la clase matemática voy a utilizar el método ABC. Aquí ya pues el editor me lo está sugiriendo. Y le mandamos entonces el valor de la variable la cual le quiero calcular el valor absoluto, por ejemplo. Y después entonces, ¿qué hacemos? Imprimamos, ¿bien?, la variable valor absoluto para verificar cuál es el valor absoluto de menos 2.65. El valor absoluto sería 2.65. Aquí lo hicimos por una variable de tipo doble, pero también tenemos para flotante, enteras y long, como les decía. Bien. Miremos algunos pues, de los otros ejemplos pues, de los métodos más comunes aquí. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso aquí, bueno, tenemos para calcular el exponente, tenemos para calcular, por ejemplo, las funciones trigonométricas de coseno. Bien. Tenemos calcular, por ejemplo, aquí el logaritmo en base 10, calcular el máximo de dos valores, el mínimo. Entonces tenemos varios métodos llamados max, por ejemplo, pero cada uno de ellos entonces recibe diferentes tipos de variables y retorna también diferentes tipos de variables. Entonces podemos calcular el máximo de dos dobles, de dos flotantes, de dos enteros, de dos long, por ejemplo. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, podemos tener aquí el método POW, que yo le he hecho pues en ejemplos anteriores, el método random para calcular pues un valor absoluto, por ejemplo aquí, así como lo hace la calculadora. Entonces voy a hacerlo por acá una variable de tipo doble también, entonces pongámosle aquí aleatorio. Y aleatorio le asigno entonces mat.random. Bien. E imprimamos cuánto me dio ese valor aleatorio. Entonces le decimos aquí imprimamos aleatorio. Bien. Es un valor entonces que va entre 0.0 y 0.9. Pues con una cantidad de decimales pues bastante considerable, ¿no? Si vuelvo otra y corro la aplicación me va a salir otro valor diferente, otro más. Y en este caso, como les digo, es parecido pues a la función RAN que tiene la calculadora científica. Bien. Bueno, algunos de los métodos, bien, tenemos por acá también tangente, para pasar a grados, para pasar a radianes. Ok, bueno, entonces aquí están pues todos los métodos de la clase matemática. Entonces, por eso es importante conocer las APIs, bien, o la API pues de Java, porque ya sabemos nosotros, bueno, qué métodos existen y cómo se utilizan básicamente. Podemos darle clic, bien, en alguno de estos, y entonces va y nos trae específicamente pues a la función y nos da pues una breve descripción, ok, bueno, de qué recibe y qué retorna, por ejemplo. ¿Bien? Miremos otra clase muy común. Volvemos nuevamente aquí al index, ok, y aquí en el index, bueno, nuevamente todas las clases e interfaces, y aquí busquemos la clase string, por ejemplo, string. Lo metemos por acá en java.lang string. Miremos entonces, bueno, para qué sirve la clase string y qué métodos tiene. Recuerden que la parte pues, de la clase string la estamos manejando como si fuera una especie pues, como de variable para poder almacenar cadenas de caracteres, pero realmente pues es una clase.
Y de la clase entonces, del objeto que se declara de la clase, entonces podemos aplicarle pues ciertos métodos básicos. Por ejemplo, entonces en este caso acá, aquí aparece entonces, bueno, cómo crear una cadena, ¿bien? Y los métodos correspondientes. En videos anteriores ya miramos, por ejemplo, el método charate. Bueno, vamos a recordarlo acá. Entonces, voy a declarar aquí una variable o un objeto de tipo string, llamémoslo cadena, y a cadena entonces le ponemos aquí el valor Java. Y quiero usar entonces, por ejemplo, cuál es el primer carácter que tiene esa cadena. Entonces voy a declarar una variable de tipo char y voy a poner entonces aquí letra. Y a letra le asigno lo siguiente: cadena punto char at. Y le digo entonces, obténgame la posición 0 de esta cadena. Entonces, como les decía, cada letrica va como en un cajoncito. Entonces, esto sería el cajón 0, el cajón 1, cajón 2 y cajón 3. Bien. Entonces, el método charate me permite eso y me devuelve una variable de tipo char. Vamos a imprimirla por acá. So, bien. Y le digo entonces, imprímame letra, por ejemplo. Aquí me imprimió la J. Bien. Entonces, para eso sirve el método charate. Entonces, aquí me dice, retorna el carácter, el valor del carácter especificado en el índice. Entonces, él recibe aquí un valor numérico, que es el índice, y me retorna un valor de tipo char. Esa es la manera, pues, como de leer y saber, bueno, cómo es que funciona un método, para qué sirve un método. Bien. Por ejemplo, en este caso, quiero convertir a mayúsculas a minúsculas. Entonces, por acá hay un método que se llama toUpper, tu uppercase o tu lowercase. Bien, entonces vamos por acá, mira, aquí aparece tu lowercase, ¿ok? O tu uppercase. Entonces, ¿qué hace el tu lowercase? Convierte todo a minúscula. Entonces, por ejemplo, aquí puedo decirle de esta misma cadena, bien, voy a declarar otra cadena y la voy a llamar minúsculas. Y a esa variable minúscula le voy a asignar que lo que tenga la variable cadena o el objeto cadena, y a ese objeto le voy a aplicar el método toLowerCase. Entonces cogemos el valor de cadena y lo convertimos a minúscula y ese resultado lo asignamos a la variable minúsculas. Imprimamos entonces minúscula, nuevamente so, e imprimimos minúsculas. Verifiquemos aquí, que me dice, mire, Java, y la J puede ser minúscula. O podemos hacer el contrario. Declaro otra variable de tipo string llamado mayúsculas. Lo mismo, le aplico entonces la cadena, lo que tenga el objeto cadena, punto to uppercase, convertir a mayúscula, y imprimo por la pantalla cuánto tiene la variable mayúsculas. Me queda todo en mayúsculas. ¿Bien? Bueno, esos son algunos pues de los ejemplos y la importancia de poder entonces conocer la API de Java y conocer entonces las clases y qué función entonces tiene cada clase y cómo la podemos utilizar. Obviamente a lo largo del curso pues vamos a ir utilizando muchísimo más la parte de la documentación. Ok chicos, eso ha sido todo. Hasta la próxima.